Imagínate de verdad esa noche, no como una escena lejana, sino como si te tocara a ti. Estás sola en una choza de adobe y madera perdida en la Sierra Madre en 1928, con una vela casi consumida, un poco de agua hervida al lado, el zarape apretado contra el pecho y el frío subiéndote por los huesos desde el suelo. Afuera, el monte no duerme. El viento se mete entre las piedras como si buscara entrar. Algo cruje entre los arbustos. Muy lejos, un coyote suelta un aullido largo que se deshace en los barrancos. Y aún así, lo peor no viene de afuera. Lo peor viene de abajo. Primero escuchas un arrastre lento bajo el suelo. Un rozar pesado, torpe, como si algo se moviera con trabajo entre la tierra húmeda. Luego todo se queda quieto por unos segundos. Demasiado quieto. Y después llega ese sonido que no se parece del todo a nada conocido. Un quejido grave, prolongado, casi humano, pero no humano. Un lamento bajo, gutural, que parece nacer debajo de tus pies y subir por la madera hasta meterse en el pecho. En ese instante entiendes dos cosas. La primera, que no estás sola. La segunda, que sea lo que sea, también estás sufriendo. Y eso cambia el miedo. Porque cuando una mujer ya ha perdido casi todo, el terror no llega limpio. Se mezcla con otra cosa, con compasión, con presentimiento, con esa sensación extraña de que el destino, cuando te ha golpeado una y otra vez, todavía no ha terminado contigo. Lo que se ocultaba bajo aquella choza abandonada no iba a darle descanso a esa viuda joven. Iba a ponerla a prueba. Iba a enfrentar su soledad con otra soledad, su dolor con otro dolor. Y el vínculo nacido allí, en la tierra oscura, en el silencio del monte y en la orilla misma del peligro, sería de esos que nadie olvida. Quédate conmigo hasta el final. Te lo digo en voz baja, como se cuentan las historias que pesan. Porque esto empieza como una pesadilla, sí, pero en el fondo habla de coraje, de misericordia y de la esperanza que a veces llega con una forma que nadie habría querido recibir en su puerta. Y si mientras escuchas sientes que el corazón se aprieta, no estás solo. Así se escucha esta historia. La mujer se llamaba Xochitl. Tenía apenas 22 años, pero ya caminaba como alguien que hubiera envejecido de golpe. No tenía hijos, no tenía herencia, no tenía una madre esperándola con comida caliente ni una hermana guardándole un rincón para pasar la noche. Era viuda. Y en el México rural de principios del siglo XX, eso ya era una carga dura. Pero viuda, indígena, pobre y sola. Eso era casi una condena social. Una mujer así quedaba expuesta al desprecio, a la superstición, al abuso, a las habladurías. Como si el dolor ajeno fuera contagioso. Como si la desgracia pudiera pegarse con solo compartir techo o mesa. Xochitl no había nacido para ese abandono, aunque el mundo quisiera convencerla de lo contrario. Durante un tiempo breve, muy breve, creyó que su vida iba a ser sencilla, no fácil. Sencilla que es distinto. Se había casado con Mateo, un minero de manos fuertes y sonrisa ancha, de esos hombres que regresan cubiertos de polvo, pero todavía encuentran fuerza para mirar con ternura. Con él había imaginado un porvenir humilde. Un cuarto propio, un fogón encendido antes del amanecer, tortillas recién hechas, quizá un patio pequeño, quizá hijos más adelante. Nada grande, nada lujoso, solo una vida trabajada entre dos. A veces eso basta para sostener la esperanza, pero la montaña no respeta los planes de los pobres. Mateo murió demasiado pronto, ligado al trabajo minero y a la brutalidad de esas entrañas de piedra que tragaban hombres sin dar explicaciones. Xochitl apenas llevaba 2 años de casada cuando la muerte se metió en su casa y se llevó no solo al marido, sino todo lo que esa unión representaba. En algunos lugares la tragedia deja duelo. Allí dejó además desamparo inmediato. La compañía minera no ofreció compensación verdadera, ni reparación, ni mano firme para ayudar a la viuda. Solo una disculpa vacía, de esas que suenan peor que el silencio, y la advertencia de que debía desalojar el pequeño cuarto que compartían. Así de rápido se rompe una vida. Un día todavía eres esposa, al siguiente eres estorbo. La familia de Mateo,
que vivía en otra comunidad, no la recibió con abrazo ni con consuelo. La miró como se mira a la mala suerte cuando uno necesita culpar a alguien. Dijeron que traía mala sombra, que desde que ella había entrado a la vida de Mateo, la desgracia había prendido el camino hacia su puerta, que algo oscuro lo seguía. Eran palabras nacidas del miedo y de la superstición, pero no por eso dolían menos. Al contrario, en un pueblo pequeño, una frase así podía perseguirte durante años. Xochitl las oyó todas, sin llorar delante de ellos, con la espalda recta, con la garganta cerrada. Porque a veces el orgullo es lo único que le queda a quien ya está siendo despojada de todo lo demás. Su propia sangre tampoco fue refugio. Su padre había muerto años antes. Su madre lo había seguido poco después. Los pocos lazos que quedaban estaban debilitados por la distancia, por la pobreza y por ese mismo temor que enferma a la gente cuando ve caer a otro. Nadie quería cargar con una viuda joven, endeudada y señalada. Nadie quería invitar a su casa a una mujer de la que ya se murmuraban cosas. Nadie quería correr el riesgo, así lo pensaban muchos, de que la mala suerte se sentara también a su mesa. Y entonces Xochitl fue entendiendo algo terrible. El dolor no era solo la ausencia de Mateo. El dolor era descubrir cuánto cambia el valor de una mujer ante los ojos de los demás cuando ya no tiene a un hombre vivo a su lado. Eso también rompe, porque ella no solo perdió un esposo, perdió posición, cobijo, nombre, lugar. Antes era la mujer de Mateo, después fue la viuda de Mateo, y muy pronto ni eso. Muy pronto se volvió apenas un problema que otros querían pasarle al siguiente, y todavía faltaba lo peor. Mateo no le dejó bienes, le dejó deudas. Deudas con comerciantes que fiaban maíz o herramientas y luego cobraban con dureza. Deudas con hombres del pueblo. Deudas atrasadas que de pronto aparecieron completas, infladas por la urgencia ajena. Hasta con la iglesia había cuentas pendientes. Xochitl apenas estaba comenzando el luto cuando llegaron los acreedores, y llegaron como llegan los zopilotes cuando ya han olido la ruina desde arriba. No esperaron a que terminara el rezo, no esperaron a que bajara el llanto. Llegaron a cobrar, a exigir, a llevarse algo, a recordarle con esa crueldad tan común entre los poderosos y los necesitados, que una viuda sin respaldo casi nunca tiene tiempo de llorar en paz. Ella lo vio pasar todo frente a sus ojos. Primero le arrebataron la casa del pueblo donde había soñado una vida sencilla con Mateo. Después empezaron a salir los muebles, pocos pero ganados con trabajo. Las ollas de cobre que guardaban memoria de cocina y de familia. Las gallinas del corral, que todavía ponían huevos cada mañana y le habrían dado algo que vender o comer. Luego el caballo viejo que Mateo usaba para ir a la milpa, llevado por un pagaré olvidado en un cajón. Cada objeto que cruzaba la puerta no era solo una pérdida material, era una humillación pública. Era ver cómo su pasado reciente se vaciaba a manos de otros. Era quedarse sin herramientas para sobrevivir y al mismo tiempo sin el mínimo respeto de quienes observaban. No era pobreza nada más, era despojo, era caída, era la dignidad hecha a pedazos en medio del patio. En 2 semanas, Xochitl se encontró literalmente sin nada, sin cama propia, sin techo seguro, sin una olla donde hervir agua, sin animal, sin cuarto, sin rincón suyo. Durmió por caridad en casa de una vecina, agradeciendo en voz baja lo que por dentro la avergonzaba, porque la caridad, cuando cae sobre una mujer joven y todavía bonita, como decían algunos con esa mezcla de juicio y codicia, casi nunca llega sola. Llega acompañada de miradas largas, de murmullos, de cuentas invisibles. Los maridos se tardaban demasiado al cruzarse con ella. Las esposas empezaban a cerrar puertas antes de que anocheciera. Lo que primero fue lástima se volvió incomodidad. Y después rechazo. Eso también duele, mucho. Xochitl empezó a caminar por el pueblo sintiendo el rumor detrás de ella, como si siempre hubiera alguien susurrando apenas bajaba la cabeza. Ya no era una muchacha recién casada. Ya no era una mujer con futuro. Era la viuda, la de mala sombra,
la que traía desgracia, la que no tenía dónde ir, la que podía convertirse, según la imaginación cruel de otros, en una carga para una casa, en tentación para un hombre, en presagio para una familia. Así se va quedando una mujer sola en el mundo, no de golpe, sino a fuerza de pequeñas expulsiones. Una puerta que no vuelve a abrirse, una silla que ya no te ofrecen, una mirada que antes te reconocía y ahora pasa de largo. Y cuando la soledad se junta con la vergüenza, el silencio pesa más. Todavía intentó buscar ayuda donde quedaba algo de sangre compartida. Tenía 2 hermanos en la Ciudad de México. Se habían marchado años antes, buscando otra oportunidad y cortando poco a poco los lazos con el campo. Xochitl les escribió una carta con la esperanza temblorosa de quien ya sospecha la respuesta, pero escribe de todos modos porque no le queda otro puente. No pidió lujos, no pidió dinero, ni siquiera pidió que la mantuvieran. Pidió un lugar, un rincón donde no dormir expuesta al juicio de todos. La posibilidad de empezar de nuevo desde abajo, pero al menos bajo un techo donde su nombre no diera miedo. La respuesta fue seca, breve, sin calor. No tenían condiciones para recibirla, cada quien veía por lo suyo, y entonces sí lo entendió. No quedaba refugio humano para ella, no en su familia, no en la familia de Mateo, no entre vecinos, no entre quienes alguna vez habían compartido comida con ella. Nadie estaba dispuesto a abrirle una puerta de verdad. Le quedaban solo su dolor, su coraje y ese hilo tan delgado de esperanza que a veces ni siquiera parece esperanza, sino puro instinto. El impulso terco de seguir respirando aunque nadie te espere al final del día. Por eso, cuando el destino empezó a empujarla hacia un lugar que nadie quería, Xochitl no lo sintió como bendición. Lo sintió como una condena más. Otra, una de esas condenas silenciosas que llegan envueltas en necesidad. Pero a veces, solo a veces, la última puerta abierta es también la más oscura. Y justamente por eso, nadie imagina lo que puede esconder debajo de la tierra. Al día siguiente, cuando ya nadie en aquella casa prestada quería sostenerle la mirada, apareció el hombre que traía la noticia. Era un abogado flacucho, vestido con un traje negro raído en los codos y en las mangas, como si también él hubiera sido arrastrado por una vida de cuentas impagas. Llevaba lentes redondos, empañados por el calor, y una carpeta de cartón llena de documentos amarillentos que olían a humedad vieja y a encierro. Preguntó por Xochitl en voz baja, casi sin querer molestar, y cuando ella salió al patio sintió en el acto que no traía consuelo. Traía otra forma de destino. Él no perdió tiempo en adornos. Le explicó que Mateo, antes de morir, había heredado una pequeña propiedad de un tío lejano al que casi no conoció, un hombre que vivió apartado y murió sin dejar más nombre que unas firmas torcidas en aquellos papeles. No era una casa buena, ni siquiera una casa cercana. Era una choza en medio del monte, abandonada desde hacía más de 10 años, a 3 días a caballo del pueblo más cercano. Lo dijo así, seco, mirándola por encima de los lentes, como si quisiera dejarle claro desde el principio que no estaba entregando una salvación, sino algo que los demás habían preferido no tocar. Xochitl tomó los papeles con manos quietas, aunque por dentro todo se le estremecía. Vio sellos borrosos, nombres de muertos, linderos escritos con tinta deslavada, referencias a una vereda, a un arroyo, a una loma sin más señal que la memoria de quienes ya no estaban. El abogado añadió que nadie había reclamado aquella propiedad porque nadie la quería. Estaba muy lejos, muy metida entre cerros, y demasiado olvidada. Aún así, legalmente era suya ahora, o podía serlo si aceptaba ir y hacerse cargo. Eso era todo. Ni dinero, ni ayuda, ni compañía duradera. Solo una dirección incompleta hacia la soledad. Xochitl escuchó sin interrumpir. Afuera, en la calle, pasaba una carreta levantando polvo, y una mujer al otro lado del muro cuchicheó algo al reconocer el nombre de Mateo. Otra vez esa punzada. Otra vez la vergüenza ajena cayéndole encima como si todavía debiera pedir perdón por seguir viva. El abogado,
Quizá por humanidad o quizá por costumbre, aclaró que podía negarse. Nadie la obligaba, pero entonces tampoco tendría dónde ir cuando la caridad se terminara del todo. Y la caridad ya se estaba terminando. Esa noche casi no durmió. No porque creyera que aquella herencia escondía esperanza, sino porque entendió que ya no existía una segunda puerta. La única que quedaba abierta llevaba hacia un sitio que todos evitaban nombrar con demasiado detalle. Una propiedad en medio de la nada, una casa comida por el tiempo, tierra ajena incluso para los hombres del monte. Lo sintió en el pecho como un mal presentimiento, uno frío, silencioso, pegado a los huesos. Pero también entendió algo que duele aceptar. Cuando a una mujer le arrebatan el amparo, hasta la condena puede parecer refugio. Así que dijo que sí. 2 amaneceres después, un hombre callado de piel curtida llegó con una mula de carga. No se presentó con más palabras que las necesarias. Venía a llevarla. Xóchitl reunió lo poco que todavía podía llamar suyo, un morral gastado, un zarape delgado, algo de pinole, una vela, una olla pequeña, un poco de aceite, los papeles, y esa mezcla amarga de dolor y coraje que a veces es lo único que sostiene el cuerpo. Nadie salió a despedirla. Nadie le deseó buen camino. La casa donde había dormido por caridad cerró la puerta detrás de ella con una suavidad que dolió más que un golpe. Y empezó el viaje. El primer día subieron por senderos de cabra tan estrechos que bastaba mirar hacia un lado para sentir cómo el vacío jalaba desde abajo. La mula avanzaba despacio, resoplando, con las patas buscando firmeza entre piedras sueltas y raíces secas. El guía casi no hablaba. A veces levantaba una mano para señalar una curva peligrosa o una bajada lodosa, y luego volvía a ese silencio duro de los hombres que han aprendido a no gastar la voz en lo que no cambia nada. Xóchitl miraba hacia atrás cada tanto, como si todavía pudiera arrepentirse, pero el pueblo ya se había quedado oculto tras los primeros pliegues de la sierra. No tardó en desaparecer también el último humo, después el último maizal, y luego cualquier rastro de vida conocida. La Sierra Madre se fue cerrando alrededor de ella con una inmensidad verde y silenciosa que no daba consuelo. Había barrancos profundos, cañones donde el eco repetía el golpe de las pezuñas como si alguien más caminara a la misma distancia, espinas que arañaban la falda al pasar, magueyes duros como centinelas, troncos torcidos, piedras cubiertas de musgo. El aire olía a pino y a tierra húmeda. A ratos era un olor limpio, a ratos no. A ratos parecía el aliento de un lugar demasiado antiguo para notar siquiera la presencia de una viuda de 22 años entrando en su sombra. En la primera noche durmieron a la intemperie, junto a unas rocas altas que cortaban el viento. El guía prendió un fuego pequeño y le compartió agua sin decir casi nada. Xóchitl comió despacio, con el estómago encogido, oyendo ruidos que no sabía nombrar. Un crujido lejano, un batir de alas, algo moviéndose entre matorrales. El cielo estaba tan lleno de estrellas que habría podido parecer hermoso en otro tiempo, pero esa noche no lo fue. Porque la belleza, cuando una está sola de verdad, también puede dar miedo. Al amanecer siguieron. El segundo día el camino empeoró. Hubo tramos donde tuvieron que bordear laderas húmedas, aferrándose a ramas y piedras, mientras abajo se abrían grietas oscuras entre los cerros. La vegetación se volvió más densa, más salvaje, como si el monte hubiera decidido guardar para sí lo que estaba ocultando más adelante. Ya no se oían campanas de animales ni voces de ranchos lejanos, solo insectos, agua corriendo muy abajo y ese silencio espeso que pesa en los hombros. Xóchitl sintió entonces que el mundo conocido no solo quedaba atrás, se iba borrando, como si nunca hubiera pertenecido del todo a él. El tercer día casi no preguntó nada. Ya entendía por la forma en que el guía miraba el camino que aquella ruta no era visitada y que los pocos que la conocían no subían por gusto. Cuando por fin dejaron atrás un bosquecillo de encinos y doblaron entre unas piedras cubiertas de líquenes, el hombre detuvo la mula,
señaló con la barbilla hacia un claro malherido por la sombra y dijo apenas unas palabras. Habían llegado. Xochitl tardó un momento en verla. La choza estaba allí, pero casi invisible, como si el monte la hubiera ido tragando poco a poco durante años. Se levantaba sobre una base irregular de piedra vencida, con el adobe cuarteado y el techo roto en varios puntos. Parecía más un resto que una casa, más una memoria abandonada que un lugar donde pudiera seguir viviendo alguien. Los encinos alrededor proyectaban sombras inmóviles, y la humedad del sitio subía desde la tierra con un olor agrio, mezclado con madera podrida. El guía bajó el bulto de la mula, lo dejó cerca de los escalones de piedra y se quedó esperando un instante, quizá por cortesía, quizá por costumbre. Ella pensó que al menos aceptaría un vaso de agua cuando encontrara dónde ponerla a hervir, pero el hombre negó con la cabeza antes de que pudiera decir nada. Miró la choza, luego el monte detrás de ella, y se marchó casi de inmediato, como si quisiera salir de allí antes de que cayera la tarde. Como si aquella desolación pudiera pegarse a la piel. Y entonces sí, Xochitl se quedó completamente sola. No era un decir, no era una forma triste de hablar. Era la verdad entera, sola en medio de la sierra, con una casa que nadie quiso, sin otra voz cerca que el viento pasando entre ramas y piedras. Frente a ella, la puerta de madera carcomida colgaba vencida de un gozne de cuero y gemía con cada ráfaga. Subió los 3 escalones con cautela, probando cada piedra antes de confiarle su peso, y al tocar la puerta sintió la aspereza de la madera húmeda en la palma. Empujó. El chirrido salió largo, casi humano. Por dentro era peor de lo que había temido. La choza tenía una sola estancia. Cocina, dormitorio y sala todo en uno, si todavía podía llamarse así a aquel cuarto vencido. En una esquina había una mesa coja, ladeada como si llevara años a punto de rendirse. Cerca del muro, un fogón de barro rajado conservaba ceniza vieja pegada a las grietas. Los estantes torcidos colgaban vacíos. Al fondo, detrás de una cortina de yute desgarrada, descansaba un petate deshecho sobre la tierra apisonada. Nada más, polvo por todas partes. Telarañas gruesas prendidas del techo y de las esquinas. El olor a humedad, a abandono, a madera hinchada por la lluvia y luego secada por el olvido, le llenó la garganta. Dejó el morral en el suelo y se quedó inmóvil un momento, mirando aquel único cuarto como quien mira la prueba final de su caída. Allí no estaban solo la pobreza ni la ruina, estaba la confirmación de que el mundo la había empujado hasta el último borde. Mateo no iba a volver. Su familia no iba a buscarla. Sus hermanos no iban a escribir una segunda carta. Nadie iba a cruzar esos cerros para preguntarle si había comido, si tenía fiebre, si seguía respirando. Nadie. Y entonces lloró. Lloró por Mateo y por sus manos fuertes, por la sonrisa ancha que todavía a veces creía ver en sueños. Lloró por la casa perdida, por las ollas de cobre de su madre, por el caballo viejo, por las gallinas, por el pequeño futuro de tortillas calientes y niños corriendo que se le había deshecho entre los dedos antes siquiera de comenzar. Lloró por la humillación, por la mal sombra que otros le colgaron encima, por la soledad, por el dolor de saberse viva en un lugar donde nadie parecía esperar ya nada de ella. Fue un llanto silencioso, hondo, largo, de esos que no hacen escándalo, pero vacían por dentro. Y cuando al fin se secó el rostro con el dorso de la mano, entendió algo simple y terrible. Si se sentaba a esperar, se iba a dejar morir allí. Tal vez no ese día, tal vez no esa semana, pero poco a poco, de hambre, de frío, de miedo o de tristeza. Así que se puso de pie con las piernas temblándole y empezó a trabajar, porque a veces el coraje no llega como un grito, a veces llega como una obligación humilde. Barrer, levantar, remendar, seguir. Cortó una rama de encino y barrió el suelo de tierra, levantando una nube de polvo que la hizo toser hasta que le ardieron los ojos. Arrancó telarañas con las manos, sacudió el petate, acomodó la mesa para que al menos no cayera al tocarla.
Revisó la puerta vencida y la aseguró lo mejor que pudo usando una tira de cuero de su propio morral. Luego buscó lodo y hierba seca para tapar las grietas más grandes del adobe. Igual que le había enseñado su abuela hacía años, cuando todavía el mundo no se había vuelto contra ella. No era mucho, pero era resistencia, un pequeño acto de coraje en mitad de tanta ruina, un modo de decirle al destino que todavía no la enterraba. Y mientras el sol empezaba a bajar detrás de los árboles y el aire se volvía más frío alrededor de la choza, Xochitl siguió moviéndose dentro de aquella pobreza como quien se aferra, con las últimas fuerzas, a una esperanza tan pequeña que casi no se ve. Casi. Si alguna vez te has preguntado cuánto miedo cabe en una sola noche, imagina esto. Estás sola en la Sierra Madre, en 1928, dentro de una choza de adobe que se cae a pedazos, y de pronto escuchas algo arrastrarse debajo de tus pies. Eso le pasó a Xochitl, justo cuando apenas empezaba a reunir el coraje para no dejarse morir en aquel lugar que nadie quiso. La oscuridad cayó de golpe sobre el monte, espesa, cerrada, como si los encinos hubieran tapado el mundo. Dentro de la choza, la única vela dibujaba una luz amarilla y temblorosa sobre la mesa coja, el fogón rajado y la cortina de yute que se mecía con el aire helado que entraba por las grietas. Afuera no había silencio. Nunca lo había. Sonaban ramas rozándose, hojas secas movidas por algo pequeño, el tecolote a lo lejos, y el viento golpeando la madera vieja con una insistencia que ponía nervios. Xochitl comió un poco de pinole seco, tragándolo con dificultad, y lo bajó con sorbos del agua del arroyo que había hervido antes de anochecer. El humo del fogón se le había quedado prendido en el zarape y en el cabello. Aquel olor áspero a humo y cansancio era lo único que todavía le resultaba conocido. Se acostó sobre el petate deshecho, se cubrió hasta el cuello e intentó obligar al cuerpo a dormir. Pero el sueño no vino. Cada ruido le abría los ojos otra vez. Un aullido de coyote le heló la espalda. Luego oyó algo más, quizá pasos, quizá ramas, quizá nada. La vela se iba consumiendo y las sombras parecían crecer sobre las paredes de adobe. Xochitl quiso rezar, aunque ya ni siquiera tenía palabras completas, solo ese ruego breve que nace cuando una persona no pide milagros, apenas pide llegar viva al amanecer. Entonces lo oyó, no venía de afuera, no estaba en el techo ni en la puerta vencida. Venía de abajo. Primero fue un rasguido sordo, como si algo pesado se arrastrara sobre tierra húmeda. Xochitl abrió los ojos de golpe y se quedó inmóvil, con la respiración detenida. Esperó, quiso pensar en agua, en madera crujiendo, en algún animal pequeño buscando refugio. Quiso pensar cualquier cosa menos la verdad que el cuerpo reconoce antes que la cabeza. El sonido volvió, un arrastre, una pausa, otro arrastre lento y trabajoso, como si aquello avanzara a pura necesidad. Xochitl se incorporó apenas y miró el piso con más atención. Entonces la vio. Una trampilla de madera tosca, oscurecida por el polvo, casi perdida entre las tablas viejas cerca del fogón. No era grande, pero sí suficiente para cubrir un hueco bajo la casa. No se acercó, se quedó mirándola, con las manos aferradas al zarape. Otra vez el arrastre, otra vez la pausa, y luego subió desde debajo de la tierra un quejido bajo, grave, gutural, prolongado. No era del todo humano, pero tampoco sonaba como una bestia sana del monte. Tenía dolor, tenía rabia, tenía algo roto. Xochitl sintió el impulso de salir corriendo al claro, aunque afuera la esperaban el frío, la noche y esa soledad inmensa que no perdona. Adentro, en cambio, había algo que respiraba bajo el suelo, algo herido quizá, algo peligroso también. Y lo peor era eso, que ya no podía fingir que estaba sola. La vela terminó de consumirse y la choza se hundió en una oscuridad completa. Desde entonces, cada ruido se volvió más grande. El viento parecía pasarle por la cara. La madera crujía como si la casa descansara sobre un cuerpo vivo. A ratos regresaba el arrastre, a ratos no se oía nada, y esos silencios eran peores, porque entonces Xochitl imaginaba que aquello estaba quieto, escuchándola a ella.
Así pasó la noche entera, sin dormir, sentada sobre el petate, con la garganta seca y el miedo pegado al cuerpo. Cuando empezó a clarear por los agujeros del techo, seguía rígida, exhausta, con la certeza de que debajo de la trampilla había algo real. La mañana entró fría, pálida, como si tampoco quisiera quedarse mucho tiempo en ese lugar. Con la luz todo parecía menos monstruoso. A veces el amanecer hace eso, engaña un poco para que una persona siga de pie. Xochitl salió despacio, respiró el aire húmedo del monte y se obligó a mirar lo simple, lo que sí obedecía al día. Las piedras, los encinos, el arroyo, el humo pobre del fogón. Rodeó la choza con cuidado. La base de piedra la levantaba apenas del suelo, y en algunos tramos se abrían huecos oscuros bajo el piso. Se agachó junto a uno de ellos. Solo vio sombra, tierra y el entramado de madera. Esperó escuchar el arrastre. Nada. Metió una rama con cautela, tanteando el fondo. No encontró pelo, ni sangre, ni ojos brillando. Nada. Eso la hizo dudar. Tal vez el cansancio la había vencido. Tal vez el hambre, el viaje, el dolor, la soledad de esos días le estaban jugando una mala pasada. Una viuda de 22 años, sola en una choza abandonada, podía empezar a oír cosas. Eso habría dicho cualquiera en el pueblo. Pero en el fondo de su pecho, donde el miedo no miente, Xochitl seguía sabiendo lo que había escuchado. Para no entregarse a esa idea, trabajó. Volvió a mezclar lodo con hierba seca para reforzar las grietas. Enderezó uno de los estantes. Sacudió polvo que parecía nacer de las paredes. Bajó al arroyo. Llenó un recipiente de agua y cargó el peso de regreso con los hombros ardiendo. Más tarde buscó entre la maleza algunas bayas silvestres que reconoció como comestibles. Poco. Apenas lo suficiente para engañar al estómago. Cada tarea era una defensa, cada movimiento una forma de no pensar en la trampilla. Y sin embargo pensaba. A ratos se detenía de golpe y volvía la cabeza, segura de haber oído algo bajo el piso. Pero solo encontraba el crujido de la madera calentándose al sol o el viento entre las hojas. El día avanzó lento, pesado, indiferente. La sierra no cambiaba por el miedo de una mujer sola, y esa misma indiferencia, por extraña que parezca, era lo único firme a lo que Xochitl podía aferrarse. Cuando el sol empezó a bajar, el frío volvió primero al aire y luego a sus manos. Entró antes de que anocheciera del todo, avivó el fuego lo mejor que pudo y se quedó quieta, escuchando sin querer escuchar. Entonces el sonido regresó, más claro esta vez. Ya no era solo el arrastre sordo. Ahora venía acompañado de una respiración pesada, un jadeo corto y fatigado, como el de un animal agotado que lucha por no venirse abajo. Xochitl sintió que el miedo cambiaba de forma. Debajo de la casa seguía habiendo peligro, sí, pero también había dolor. No parecía una presencia fuerte acechando en la oscuridad. Parecía una criatura herida. Eso no la tranquilizó. A veces lo herido es lo más peligroso. Pasó otra noche casi sin moverse, con la espalda contra la pared y el cuchillo de cocina cerca, por pobre que fuera aquella defensa. El arrastre aparecía y desaparecía. A ratos sonaba un golpe leve, como de cuerpo contra madera. Luego el jadeo. Luego un silencio tan hondo que podía oír sus propios latidos. No lloró. El miedo largo seca el llanto y deja solo alerta. Al amanecer del segundo día ya no había duda posible. Había algo viviendo o sobreviviendo bajo la choza, y si iba a seguir allí tenía que saber con qué compartía ese pedazo de tierra olvidada por todos. Esperó al sol alto. La luz, aunque no quite el peligro, da una clase de valor. Reunió unos trapos viejos, los empapó con el poco aceite que aún servía y preparó una antorcha improvisada. En la otra mano tomó un cuchillo pequeño, insuficiente para cualquier desgracia grande, pero mejor que bajar desarmada hacia lo desconocido. Luego apartó la mesa coja y se plantó frente a la trampilla. Pesaba más de lo que parecía. Tuvo que agacharse, meter los dedos en una hendidura lateral y jalar con fuerza hasta que la tapa se dio con un chirrido áspero, largo, como si protestara por haber sido abierta después de tantos años. Desde abajo subió un golpe de aire frío y húmedo,
y con él un olor que le revolvió el estómago, tierra mojada, encierro, y algo metálico, enfermo. Sangre vieja. Xochitl retrocedió medio paso, respiró por la boca y alzó la antorcha. La luz tembló sobre un espacio angosto bajo la casa, más hueco que sótano, lleno de polvo, piedras, tablas ennegrecidas y sombra apretada. No vio nada al principio, solo oscuridad, solo ese vacío donde podía caber cualquier pesadilla. Entonces aparecieron dos ojos, ámbar, quietos, fijos en ella. Xochitl se quedó inmóvil, el brazo de la antorcha le temblaba. La otra mano apretó el cuchillo hasta que le dolieron los dedos. Durante un instante no hubo más que eso, ella arriba, la luz vacilando, aquello abajo, sin moverse, mirándola desde la tierra como si también estuviera midiendo el peligro. Luego la llama alcanzó a revelar un poco más, un lomo grande, pelaje gris plateado, manchado de tierra y sangre seca, el costado subiendo y bajando con dificultad. Y entonces Xochitl entendió que lo que había pasado 2 noches arrastrándose bajo su choza no era un fantasma, ni un aparecido, ni un hombre escondido. Era un animal, uno grande, herido, exhausto. Y seguía mirándola sin apartar los ojos, con ese brillo feroz y cansado que no era solo amenaza. También era sufrimiento. También era una forma salvaje de la soledad. Xochitl no gritó, no pudo. Se quedó clavada en su sitio, con el corazón golpeándole en el pecho y una impresión extraña abriéndose paso junto al miedo. Porque sí, había encontrado algo terrible bajo la tierra, pero también había encontrado algo quebrado, algo que, como ella, parecía haber llegado hasta ese rincón del mundo solo para no morir a la intemperie. La antorcha le tembló en la mano, pero Xochitl ya no apartó la vista. La luz bajó por el hueco y la forma entera salió de la sombra, despacio, como si la tierra misma la estuviera devolviendo. No era un aparecido, no era un hombre enterrado vivo, tampoco un demonio del monte, era un lobo gris mexicano, grande, flaco, vencido. El pelaje, que alguna vez debió verse gris y plateado, estaba opelmazado por la humedad, por el lodo, por hojas secas y costras oscuras de sangre vieja. Tenía el lomo hundido por el hambre. Los flancos subían y bajaban con una respiración áspera, trabajosa, como si cada bocanada le costara una pelea. Y los ojos de un ámbar turbio no se apartaban de ella. Entonces vio la pata. La delantera estaba atrapada en una trampa de hierro oxidada, medio hundida en la tierra del sótano. Una de esas trampas crueles que ponían los rancheros para cualquier depredador que se acercara demasiado. El metal le había mordido la carne hasta inflamarla. Había pelo arrancado alrededor, sangre seca pegada al hierro, y una hinchazón fea explicaba todo. El arrastre lento, el quejido grave, aquella respiración de criatura derrotada que había pasado la noche sonando bajo sus pies. El miedo no se fue, solo cambió de forma, porque una cosa era imaginar algo sin nombre en la oscuridad y otra mirar a un animal herido, acorralado, todavía fuerte como para destrozarla si ella cometía un error. Xochitl apretó más el cuchillo, sintió el sudor correrle por la espalda pese al aire frío que subía del suelo. Pero no estaba viendo solo peligro, estaba viendo dolor, soledad. Una resistencia muda que le apretó el pecho de una manera inesperada. Aquel animal había ido a esconderse justo debajo de una choza abandonada en el rincón más olvidado de la Sierra Madre, como si también hubiera sido expulsado del mundo, como si el destino hubiera querido reunir, bajo el mismo techo de adobe, a dos criaturas marcadas por la pérdida. Xochitl retrocedió un paso, luego otro. El lobo enseñó apenas los dientes, no con furia desatada, sino con esa advertencia cansada de quien ya no tiene fuerzas para pelear, pero tampoco para rendirse. La antorcha crepitó. El olor a tierra húmeda se mezcló con el del metal viejo y la sangre. Ayudarlo podía costarle la vida. Dejarlo agonizar bajo su casa también le parecía imposible. Y esa verdad le llegó limpia, sin vueltas. Si cerraba la trampilla y fingía no saber, algo dentro de ella terminaría de romperse. Subió despacio y volvió a cerrar la madera.
La casa quedó otra vez en silencio, aunque no era silencio de verdad. Abajo seguía el jadeo. Abajo seguía el leve arrastre de una pata condenada. Xochitl se sentó junto al fogón rajado, con el cuchillo sobre las rodillas y la vela ya consumiéndose. Pensó en Mateo, pensó en la mina, pensó en cómo el dolor a veces vuelve extraños a los vivos y a veces también los reconoce. No tomó una decisión completa esa mañana, todavía no, pero sí supo que no iba a espantarlo a gritos ni a pedradas hasta obligarlo a salir. Se quedó escuchando, como se escucha a un enfermo detrás de una cortina. Y por primera vez desde que llegó a aquella choza, el miedo y la compasión quedaron amarrados uno al otro. Cuando el sol estuvo más alto, buscó un jarro de barro astillado y lo llenó con agua del arroyo. Le costó más valor ese gesto sencillo que muchas otras cosas en su vida. Levantó la trampilla apenas lo necesario para deslizar el recipiente hacia el borde de tierra, sin bajar. El lobo respondió con un gruñido bajo, ronco, pero no avanzó. Solo alzó la cabeza con esfuerzo y la miró con desconfianza. Xochitl retiró la mano de inmediato. Esperó. Desde arriba escuchó el jadeo, el roce del hierro cuando el animal intentaba moverse y se detenía por el dolor. Después llegó otro sonido, pequeño, húmedo. El agua. Estaba bebiendo. Ella cerró los ojos un instante. No era alivio completo. Era algo más frágil. Una esperanza mínima delgada como la llama de una vela cuando está por apagarse. No había confianza, apenas una tregua. Ese día trabajó alrededor de la choza con el oído puesto en el suelo. Fue por más agua. Reunió ramas secas para el fogón, remendó una grieta baja por donde se colaba el viento. Buscó bayas silvestres comestibles entre los matorrales cercanos. Pero cada tarea la hacía volviendo la cabeza hacia la casa, como si temiera que el lobo hubiera muerto en silencio bajo sus pies. Y la sola idea le oprimía el pecho. Al caer la tarde, probó otra vez. Esta vez dejó además un pedazo de tortilla dura y unos restos escasos de comida seca. Sabía que tal vez un lobo no querría aquello. Sabía también que casi no tenía nada para ofrecer. Pero la pobreza enseña a compartir incluso lo insuficiente. Levantó la trampilla con el cuerpo echado hacia atrás, empujó el alimento con una vara y volvió a apartarse. El lobo no se abalanzó, tampoco mostró rabia ciega. Tardó. Primero la observó desde la oscuridad, inmóvil, midiendo la distancia entre el peligro y la necesidad. Luego olfateó el aire. La cabeza descendió con esfuerzo. Xochitl alcanzó a ver el temblor en el cuello, la fatiga hasta en el simple acto de acercarse unos centímetros más. Y entonces comprendió algo que la desarmó. El animal le tenía miedo a ella. No un miedo pequeño, un miedo hondo endurecido por el dolor, por el hierro clavado, por la persecución de hombres que ponen trampas y luego se marchan. Ese descubrimiento no borró el peligro, pero cambió el aire entre ambos. Ya no era solo una viuda sola con una bestia bajo el piso. Eran dos seres heridos compartiendo un refugio forzado, los dos desconfiando, los dos hambrientos, los dos empujados hasta el borde por un mundo sin misericordia. Esa noche Xochitl no durmió mucho, pero el insomnio fue distinto. Se arropó con el zarape junto a la pared menos agrietada y escuchó. Ya reconocía algunos sonidos. El roce cauteloso del lobo al acomodarse, el jadeo que se aceleraba cuando el dolor le apretaba la pata, el golpe breve del hierro contra la tierra. Afuera huyó un coyote en la distancia. El viento anduvo por el techo roto. La sierra seguía inmensa, indiferente. Pero dentro de la choza había cambiado algo pequeño y decisivo. Ya no sentía solo terror, sentía vigilancia, responsabilidad, una clase de compañía triste. Al amanecer miró la trampilla y supo que no podía prolongar aquello. Si lo dejaba así, la herida se pudriría. El lobo moriría de fiebre, de infección o de agotamiento. Tal vez pronto, y si ella cargaba con esa muerte, sería por cobardía, no por destino. Prepararse le tomó la mañana entera. Hirvió agua en el fogón rajado. Rasgó una tira de tela de entre sus pocas cosas para envolverse la mano izquierda. Buscó un palo firme entre las ramas que había juntado.
Dejó el cuchillo a la mano, aunque sabía bien que, si el lobo decidía atacarla de verdad, aquel acero corto serviría de muy poco. Aún así, necesitaba sentir algo entre los dedos, algo de control, algo de coraje. Antes de abrir, respiró hondo varias veces. Le latían las sienes. Las piernas le temblaban con una franqueza casi humillante, pero entendió que esperar a estar tranquila era inútil. Hay decisiones que se toman con miedo completo, y por eso mismo valen más. Levantó la trampilla. El olor subió de inmediato, más fuerte que antes. Tierra cerrada, sangre vieja, humedad enferma. Encendió la antorcha y comenzó a bajar con lentitud, apoyando primero un pie, luego el otro, hasta quedar frente al lobo en aquel espacio estrecho. La luz volvió a encender los ojos ámbar. El animal levantó la cabeza y un gruñido profundo le vibró en el pecho. Xochitl se quedó inmóvil, sintiendo el calor de la llama en una mano y el frío del miedo en la nuca. «No vengo a hacerte daño», murmuró. Tal vez se lo decía a él, tal vez a sí misma. Avanzó apenas lo indispensable. El lobo mostró los dientes, pero no lanzó el cuerpo hacia adelante. No podía. La trampa lo retenía y el agotamiento lo tenía ya casi vencido. Aún así, cada músculo de Xochitl estaba listo para retroceder. Se agachó lo suficiente para ver bien el hierro. Era una mandíbula oxidada cerrada sobre la pata delantera. La tierra alrededor estaba removida por los intentos inútiles de escapar. Probó primero con el palo, tocando apenas la trampa. El lobo respondió con un tirón y un gemido ronco que le atravesó el estómago. Xochitl se quedó quieta, esperando el zarpazo que no llegó. Solo vio los costados del animal agitarse, subir y bajar con desesperación. Entendió entonces que tendría que hacerlo de una vez, firme, sin brusquedad, sin vacilar a medio camino. Metió el palo entre las piezas del hierro y empujó con todo su peso. El metal resistió. Los brazos le ardieron. La tela de la mano se le humedeció de sudor. Cambió el ángulo. Volvió a hacer fuerza. Esta vez la trampa se dio apenas un crujido mínimo, suficiente para abrir una rendija. El lobo lanzó un gruñido más hondo, no de ataque sino de puro dolor. Xochitl sintió que el miedo le subía hasta la garganta, pero no soltó. Empujó otra vez. Todo ocurrió en un instante largo, terrible. El hierro cedió un poco más. El lobo tiró la pata con un espasmo brutal. Xochitl perdió el equilibrio, cayó de rodillas en la tierra húmeda y la antorcha casi se le fue de la mano. Durante un segundo pensó que allí terminaba todo, que el animal libre se le vendría encima en aquel hueco sin salida. Pero el ataque no llegó. El lobo retrocedió lo que pudo, arrastrando la pata liberada, temblando entero. Se quedó con la cabeza baja, respirando como si el mundo se le estuviera saliendo por el pecho. La trampa, ya abierta, quedó entre ambos como una cosa muerta y sucia. Xochitl no se movió. El corazón le golpeaba tan fuerte que apenas oía otra cosa. Entonces el animal alzó la vista, y en esos ojos no había mansedumbre, porque seguía siendo un lobo. Tampoco gratitud humana, esa que los cuentos suelen inventar. Había otra cosa, reconocimiento. El reconocimiento duro y silencioso de un ser que entiende que pudo morder y no mordió, que pudo ser abandonado y no lo fue. Xochitl lo sostuvo un instante con la respiración cortada, cubierta de tierra, con las manos temblando todavía. Después comenzó a retroceder, despacio, sin darle la espalda. Subió los escalones de tierra, salió al cuarto y bajó la trampilla sin cerrarla del todo. Necesitaba aire, necesitaba sentarse para no caer. Afuera, detrás de las paredes de adobe agrietado, la Sierra Madre seguía igual de vasta, igual de indiferente. Pero dentro de aquella choza algo había cambiado para siempre. Había entrado al sótano con miedo, salía con miedo también, solo que ahora iba unido a otra cosa más fuerte y más peligrosa. La certeza de que su destino ya no estaba del todo solo. Bajo su casa seguía habiendo un lobo herido, y entre esa criatura y ella, en medio de la soledad, del dolor y del coraje, acababa de nacer una deuda que ninguno de los dos iba a olvidar. Tú crees que el peligro viene de lo que gruñe en la oscuridad,
Pero en la Sierra Madre de 1928, Xochitl empezó a entender algo peor. A veces lo más feroz llega montado a caballo y habla como si la tierra, la noche y hasta el destino le pertenecieran. Desde el día en que abrió la trampa, la choza dejó de ser solo una ruina y se volvió una frontera viva. Arriba, ella encendía el fogón rajado, hervía agua del arroyo, remendaba grietas con lodo y hierba seca, y medía el pinole con la seriedad de quien cuenta sus últimas fuerzas. Abajo, en el hueco húmedo bajo el piso, respiraba el lobo. A veces pasaban horas sin un sonido, y ese silencio la inquietaba más que los gemidos. Entonces se arrodillaba junto a la trampilla y esperaba, inmóvil, hasta oír el resuello áspero, lento, terco. Solo entonces el pecho se le aflojaba un poco. No era confianza. Todavía no. Era una tregua nacida del dolor. Xochitl aprendió pronto a leerlo sin verlo del todo. El arrastre corto le decía que intentaba acomodarse. El jadeo apretado le hablaba de fiebre o de miedo. Si gruñía apenas, ella dejaba el agua y la comida con una rama y retrocedía sin darle la espalda. Si callaba demasiado, la angustia volvía a llenarle el corazón, porque empezó a temer perder lo único vivo que el destino había dejado a su lado en aquella inmensidad. Y eso también le daba miedo, porque el lobo seguía siendo lobo. Grande, silencioso, orgulloso incluso en la miseria, con esos ojos ámbar que no se rendían ante nadie. Pero Xochitl también seguía siendo una mujer sola, viuda, endurecida por el desprecio y por el hambre. Entre los dos fue naciendo una costumbre pequeña, frágil, casi imposible. Ella apartaba un poco de lo poco que tenía. Él dejó de enseñar los dientes cada vez que la sentía cerca. No era paz. Era una calma vigilante, de esas que pueden romperse por un descuido. Afuera, la sierra no se ablandaba. El viento entraba por las rendijas con filo de cuchillo. Las noches caían de golpe. A veces aullaba un coyote en la distancia y, bajo la casa, el lobo alzaba apenas la cabeza. Otras veces crujía una rama entre los encinos, se movía algo entre los magueyes, y Xochitl descubría que ya no estaba tan sola como la primera noche. Había una presencia bajo sus pies que también escuchaba, también vigilaba, también resistía. Eso no le quitó el hambre, ni el frío, ni la soledad. La esperanza, en lugares así, no entra como un milagro. Entra despacio, como levantarse aunque duelan los huesos, como cargar agua, como volver con unas bayas silvestres, como tapar otra grieta, como murmurarle sin pensar unas palabras breves al animal herido, casi como si fuera un enfermo al que nadie más iba a cuidar. La pata tardó en desinflamarse. La sangre seca se fue pegando al pelaje gris con tierra y polvo. Más de una vez ella lo vio lamerse la herida con una paciencia sombría, y en ese cuerpo exhausto reconoció algo propio, no el peligro, el abandono. Esa manera de seguir respirando cuando el mundo ya decidió que uno sobra. Con los días, la choza empezó a obedecerle un poco, la puerta dejaba pasar menos aire. En los estantes torcidos ya había un jarro, un trapo, unas hierbas secas, y debajo del piso el lobo comenzó a moverse con más firmeza. Poco, sí, pero lo suficiente para que Xochitl entendiera que aquella tregua no podía durar escondida para siempre. Un animal así no había nacido para pudrirse bajo una casa, y una trampa de hierro en medio del monte nunca era señal de soledad verdadera. La amenaza llegó primero como sospecha. Una mañana encontró huellas de caballo en el borde del claro. No eran antiguas. La tierra aún guardaba la marca profunda del peso. Xochitl siguió el rastro solo unos pasos y regresó. No quiso alejarse de la choza. No quiso imaginar qué clase de hombre rondaba un sitio que según todos nadie quería. Ese atardecer oyó voces a lo lejos. Hombres, tal vez dos, quizá tres. El viento le trajo risas secas, el golpe de algo contra una silla de montar, ese tono bronco de quien se siente dueño del monte sin haber sembrado nada en él. Xochitl apagó la vela antes de tiempo y se quedó quieta. Debajo del piso, el lobo también enmudeció. Ni un rasguido, ni un jadeo fuerte. Como si los dos hubieran comprendido al mismo tiempo que el verdadero peligro no siempre venía con colmillos.
Esperaron así hasta que la noche se tragó los sonidos. A la mañana siguiente vio más señales. Tierra removida. Una huella de bota hundida entre las piedras. Y, medio enterrado entre unos matorrales, un pedazo de hierro y alambre demasiado parecido a la trampa que había mordido la pata del lobo. No hizo falta pensarlo mucho. Había hombres cazando en esos montes, hombres que dejaban acero escondido y después volvían a reclamar sangre. Entonces entendió algo peor. Si encontraban al animal, no solo lo matarían, también la mirarían a ella con esa mezcla de desprecio, codicia y sospecha que ya conocía demasiado bien. Bastaba poco para condenar a una mujer sola. Podían llamarla loca, podían acusarla de alimentar una bestia, podían decir que no debía vivir allí sin la protección de un hombre, y si les convenía, podían quitarle la propiedad con cualquier pretexto. El dolor vuelve desconfiada a la gente buena, pero también la vuelve despierta. Xochitl cambió su rutina. Ya no iba al arroyo a la misma hora. Barría con una rama las huellas cerca de la casa. Evitaba dejar restos de comida afuera. Cuando salía por leña o bayas, rodeaba el claro para mirar desde más alto, por si alguien observaba. Dentro de la choza hablaba menos, caminaba más suave. Y debajo del piso, el lobo pareció entender esa tensión nueva. Durante el día se movía poco. Solo por la noche, cuando la oscuridad espesaba sobre la sierra, se atrevía a cambiar de lugar o a apoyar mejor la pata herida. Una tarde, mientras sacaba unas tortillas pobres de harina rancia y agua, oyó cascos detenerse frente al claro. No eran imaginaciones, eran cascos. Después vino la voz de un hombre mayor, áspera, mandona, y otra más joven que respondió con una risa corta. Xochitl sintió el mismo frío de la primera noche junto a la trampilla, solo que ahora el miedo tenía rostro humano. Golpearon la puerta sin pedir permiso de verdad. Ella tardó un segundo en abrir, apenas el tiempo de acomodarse el rebozo y tomar aire. Afuera había dos hombres de piel curtida y ojos duros, montados, con la seguridad insolente de quien nunca ha tenido que suplicar techo. El mayor recorrió la choza con la mirada, y luego la miró a ella como si estuviera calculando cuánto valía una viuda aislada en medio del monte. Le preguntó si había visto un depredador por la zona. Dijo depredador, pero en su voz había otra cosa. Rencor, costumbre de mandar. Esa manera de hablar que no pregunta, sino que mide. Xochitl negó con calma. Dijo que apenas llevaba días allí, que solo conocía el ruido del viento y de los coyotes. El hombre no se movió. Miró el fogón humeante, el cántaro, los remiendos frescos en la pared de adobe. Después comentó que esas tierras llevaban años abandonadas y que no eran lugar para una mujer sola. El otro sonrió. No era amabilidad, era cálculo. Preguntó si no le daba miedo pasar la noche sin nadie que la defendiera. Bajo los pies de Xochitl no se oyó nada, ni un rasguido, ni un resuello. Ella respondió que el miedo ya no le servía para comer. Le salió bajo, pero firme. Tan firme que hasta ella se sorprendió. Los hombres intercambiaron una mirada. El mayor escupió a un lado y dijo que volverían, que si veía al animal más le valía avisar, porque un lobo herido era traicionero y tarde o temprano atacaba. Y luego añadió, con una cortesía venenosa, que en la sierra era difícil que alguien acudiera si una desgracia ocurría. Cuando por fin se fueron, Xochitl tuvo que apoyarse en la mesa coja para no doblarse. Esperó hasta no oír los cascos. Cerró la puerta, corrió la tranca improvisada y se arrodilló junto a la trampilla. Desde abajo subió un solo resuello, leve, contenido. Bastó. El lobo había callado todo el tiempo, como si hubiera entendido que el peligro no venía del monte, sino de los hombres. Ahí lo supo de veras. Ya no estaba guardando solo un secreto, estaba defendiendo una elección. Y esa elección podía costarle la choza, la poca paz que empezaba a construir y hasta la vida. Las visitas se repitieron. A veces eran ellos, a veces solo encontraba señales. Una rama quebrada donde antes no la había, tierra removida cerca del sendero, humo en un alto cercano.
Una mañana descubrió una trampa nueva entre los matorrales por donde corrían animales pequeños. Se quedó mirándola largo rato. Aquel hierro abierto, quieto, esperando carne, le pareció la forma exacta del mundo que la había expulsado a ella también. La desenterró con rabia y la arrojó lejos entre las piedras. Pero cada día la decisión se volvió más dura. El lobo mejoraba. Ya podía incorporarse con más fuerza, ya no gemía con la misma desesperación. Eso debía alegrarla, y sí, la alegraba. Pero también significaba que los hombres seguirían buscándolo. Y significaba algo todavía más amargo. Si ella avisaba dónde estaba, quizá la dejarían en paz por un tiempo. Tal vez hasta la considerarían obediente, razonable, una mujer que conocía su lugar. Si callaba, en cambio, tendría que enfrentarlos sola. Ahí estuvo la verdadera prueba, no en el hambre, no en el frío, no en la noche del primer quejido bajo el suelo, sino en ese instante en que comprendió que podía comprarse un poco de seguridad, entregando al único ser que no la había mirado con desprecio. Un lobo herido. Un animal que el mundo no perdonaría, un espejo oscuro de su propio destino. Xochitl pensó en Mateo. Pensó en cómo la dejaron sola cuando más necesitaba compasión. Pensó en los acreedores llevándose sus ollas, sus gallinas, su caballo viejo, como si también pudieran cobrarse su dignidad. Pensó en las puertas cerradas, en la carta de sus hermanos, en la voz de aquellos hombres insinuando que una mujer sola no tenía derecho ni a vivir sin permiso. Y entonces entendió algo sencillo y terrible. Si entregaba al lobo para salvarse, volvería a perderse a sí misma, así que eligió el coraje. Esa noche dejó el agua y un poco de comida más al fondo para obligarlo a mantenerse oculto si alguien rondaba. Barrió otra vez el suelo. Revisó la tranca. Apagó temprano la vela. Y cuando oyó muy lejos el eco de unos cascos en la montaña, no tembló como antes. O sí, pero de otra manera. Como tiembla quien sabe que el miedo sigue ahí y aún así deciden obedecerlo. Bajo la choza, el lobo respiraba. Arriba, Xochitl velaba con los ojos abiertos en la oscuridad. Los dos heridos, los dos perseguidos, los dos aferrados a un refugio miserable que ya no era solo madera, adobe y polvo, sino una promesa. La promesa de no traicionar al que llega herido a tu puerta. Y esa promesa fue puesta a prueba muy pronto. Cuando los hombres regresaron y vieron que Xochitl no bajaba la cabeza, entendieron que aquella viuda despreciada ya no era la misma muchacha rota que había llegado con un morral casi vacío y los ojos llenos de luto. Había pasado hambre. Había pasado noches enteras oyendo el viento meterse por las grietas del adobe. Había hervido agua del arroyo, remendado muros con lodo, dormido con el miedo respirándole debajo del suelo, y aún así eligió la misericordia. Eso fue lo que cambió todo. No de golpe, no como en los cuentos fáciles. La vida en la sierra siguió siendo dura. Frío al amanecer, leña escasa, días de pinole medido, cansancio en los brazos y silencio pesado. Pero algo esencial se había movido dentro de ella. Ya no vivía en aquella choza como quien espera morirse. Vivía como quien defiende un pedazo de mundo que por fin reconoce como suyo. Los hombres terminaron por alejarse con su rabia mal tragada. No porque se hubieran vuelto buenos, sino porque tampoco les convenía internarse más en ese monte si no tenían la certeza de cobrar algo. Y en lugares así, donde la ambición es grande pero el miedo también, bastan una mirada firme, una puerta cerrada y la sensación de que no será tan fácil aplastar a alguien para que los abusivos retrocedan. Xochitl entendió entonces una verdad que le costó mucho dolor aprender. Muchas veces no la había destruido solo la pobreza, sino la costumbre ajena de verla pequeña. El día que dejó de agachar los ojos, algo en los demás también se quebró. Desde entonces, la choza dejó de ser una condena. Seguía siendo humilde, con su mesa coja, su fogón rajado y el techo ejía remiendos antes de cada lluvia, pero ya no parecía tumba. Parecía casa, casa ganada a pulso, casa defendida con dolor, con coraje, con una esperanza tan delgada al principio que casi no se veía, pero esperanza al fin.
y cerca de esa casa seguía el lobo. Nunca fue un animal domesticado. Eso importa decirlo. Xochitl no lo volvió mascota ni le quitó su naturaleza. El lobo siguió siendo lobo, con su distancia, su silencio y esos ojos ámbar que parecían mirar más allá de las personas. Pero entre ellos nació lo que aquella primera noche prometía y nadie habría creído posible. Un vínculo inolvidable, nacido del dolor y de la soledad, sostenido por la cautela y por una lealtad sin palabras. No era fantasía, era algo más hondo. Xochitl salía al amanecer a revisar el agua, a buscar leña, a apartar piedras del sendero, a cuidar lo poco que tenía. Y a veces, al volver, alcanzaba a ver entre encinos y sombra la silueta gris detenida, observándola en silencio. Ya no sentía el pánico de la primera noche, aquel miedo al arrastre bajo el suelo, a ese sonido que parecía venir de algo innombrable. Ahora sabía que había allí. Había un ser herido que respiró bajo su casa mientras ella también aprendía a seguir respirando. Eso era el verdadero corazón de la historia. Debajo de aquella tierra no había un monstruo esperándola. Había dolor, había vida resistiendo, había un lobo gris mexicano atrapado en una trampa de hierro y una viuda de 1928 atrapada en un destino que otros habían querido cerrar por ella. Y cuando ambos se encontraron en esa choza perdida de la Sierra Madre, ninguno salvó mágicamente al otro, pero sí se devolvieron algo igual de importante, motivo para no rendirse. Eso también la sostuvo cuando la memoria de Mateo regresaba, porque volvió muchas veces, en el humo del fogón, en el cansancio de las manos, en ciertos atardeceres en que la sierra se ponía color cobre, como las ollas que le quitaron los acreedores. Xochitl no dejó de extrañarlo. No dejó de dolerle la humillación, ni borró de un día para otro las ofensas de quienes la llamaron mala sombra. Pero ese dolor dejó de mandarla. Ya no era cadena, era cicatriz. Y las cicatrices, cuando no se esconden, también enseñan. Con el paso de los días y luego de las semanas, su rutina empezó a parecerse menos a un castigo y más a una vida. Barría cada mañana el suelo de tierra apisonada. Reforzaba con paciencia las grietas del adobe. Cuidaba la poca comida como quien cuida una promesa. Aprendió los sonidos del monte, el lenguaje del viento, el momento exacto en que un crujido era solo una rama y no una amenaza. Y entre esos aprendizajes, el más hondo fue este: no todo lo que gruñe en la oscuridad viene a destruirte. A veces solo está sufriendo. Esa fue la justicia íntima que recibió una mujer a la que nadie quiso hacer justicia. No llegaron disculpas del pueblo. No volvió la familia a pedir perdón. No apareció riqueza. La recompensa fue más humana y más verdadera. Recuperó la dignidad, recuperó la voluntad, recuperó la capacidad de mirar de frente al mundo y decir, aunque fuera en silencio, aquí sigo. Y eso, a veces, basta para rehacer un destino. Con el tiempo, la historia empezó a correr entre caminos, fogones y voces de paso. No siempre la contaban bien. Algunos juraban que la viuda de la choza del monte estaba protegida por algo que no entendían. Otros decían que la sierra le había endurecido el alma. Pero quienes sabían mirar más hondo intuían otra cosa, que una mujer rechazada por todos había encontrado, justo en el lugar que nadie quería, una forma nueva de pertenecer. No porque el mundo se hubiera vuelto bondadoso de pronto, sino porque ella decidió no repetir la crueldad que había recibido. Por eso aquella noche nunca se olvidó. No solo por el sonido bajo la tierra, ni por el arrastre lento, ni por el quejido grave que le heló la sangre a Xochitl la primera vez. Se recuerda porque debajo de ese miedo había una verdad más grande. Había un lobo herido, había una viuda herida, y había entre los dos una lealtad nacida donde el mundo esperaba violencia. La choza seguía en pie entre los encinos, humilde y gastada, pero ya no parecía tragada por el olvido. Desde lejos podía verse apenas la línea del humo saliendo del fogón, delgada, serena, como si por fin aquel rincón perdido de la Sierra Madre hubiera sido reclamado por la vida. Abajo, donde antes solo había terror, quedaba la memoria del hallazgo,
Arriba, donde antes solo había ruina, había hogar. Eso deja pensando, porque uno nunca sabe qué llega herido a una puerta. Puede ser una persona, puede ser un animal, puede ser incluso una parte rota de uno mismo. Y casi siempre el mundo enseña a desconfiar primero, a expulsar primero, a juzgar primero. Pero historias como la de Xochitl recuerdan algo que conviene no olvidar. Despreciar al que sufre es una pobreza del alma, mientras que tender la mano, aún con miedo, puede abrir caminos que parecían cerrados para siempre. No fue la fuerza bruta lo que la salvó, no fue la suerte, fue esa mezcla rara de dolor, coraje y esperanza. La esperanza de quien ya no espera milagros, pero todavía decide hacer lo correcto. Y a veces, solo a veces, eso basta para que el destino cambie de rumbo. Si esta historia te acompañó hasta aquí, cuéntame en los comentarios desde qué lugar la escuchas y qué habrías hecho tú en la choza, sola en medio de la sierra, al oír aquel arrastre debajo del suelo. ¿Habrías huido? ¿Habrías cerrado la trampilla para siempre? ¿O también habrías entendido que ese sonido no era solo amenaza, sino dolor? Y si crees que el sufrimiento puede unir a dos seres condenados por el mundo, también me gustaría leerte. Porque al final eso fue la choza para Xochitl. No una tumba, no un castigo, un umbral. El lugar donde una viuda olvidada, en el México rural de 1928, dejó de verse como desecho de la desgracia y empezó a reconocerse como dueña de su propia vida. Con poco, con muchísimo esfuerzo, con miedo todavía, sí, pero en pie. Y a veces en este mundo, ponerse de pie ya es una forma de victoria.